A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. El único campeón mundial de ajedrez que tuvimos en América Latina en toda la historia fue el cubano José Raúl Capablanca, y siendo campeón mundial, alguna vez visitó Moscú. Allí enfrentó a un niño que jugó una brillante partida y para sorpresa del mundo entero, el niño derrotó al campeón Capablanca. Entonces el cubano le dijo: "Chico, llegarás a campeón mundial muy pronto". Y aquello fue una profecía. El niño prodigio se llamaba Mikhail Botvinnik. Pronto se convirtió en campeón de la Unión Soviética y después llegó a campeón del mundo en 3 ocasiones. Y su carrera brillante lo llevó a ser llamado patriarca de la Escuela Soviética de Ajedrez. Gracias a sus enseñanzas, el mundo le debe a Botvinnik el surgimiento de los 3 más grandes genios del ajedrez de los últimos tiempos: Anatoly Karpov, Garry Kasparov y Vladimir Kramnik. Pero hubo una partida en la que Botvinnik no tuvo el mejor resultado, y fue en el juego del ajedrez político. Durante la época de Boris Yeltsin, el equívoco dirigente soviético no le perdonó a Botvinnik su militancia en el Partido Comunista, y siendo un hombre de más de 80 años, gloria del ajedrez soviético y mundial, le fue retirada su pensión de jubilado. Botvinnik había nacido un 17 de agosto de 1911 y hoy ya no está entre nosotros, pero se convirtió en ejemplo y en noble recuerdo. Hoy, 17 de agosto, en el día de su cumpleaños, le deseamos que siga jugando a la única guerra noble, a la única guerra de la cual se resucita más digno e inteligente, que siga dando jaque mate a los dioses de la nada y del silencio. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno pide investigar por 3 delitos penales a Raúl González. Raúl González da un paso al costado como superintendente de bancos. Estudiantes regresarán seguros a clases. En política internacional, cinismo descarado. Los editoriales serán de Ramiro Rivera. La atracción autoritaria, Roberto Aguilar. Luis Almeida va al Danubio, Alberto Dajic. El crecimiento del cáncer. Noticias internacionales. Noticias del día. El gobierno pide investigar por 3 delitos penales a Raúl González. El secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, presentó el 16 de agosto del 2022 una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de Raúl González Carrión, que fue posesionado por la Asamblea como superintendente de bancos. Lo acusa de al menos 3 delitos contemplados en el Código Orgánico Penal: incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, usurpación y simulación de funciones públicas y peculado. El jueves pasado, 70 asambleístas de la Unión por la Esperanza, UNES, Partido Social Cristiano y Pachacutic votaron a favor de posesionar a González pese a estar vigente una acción de protección que disponía anular la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que fue designado. González contó que tras ser posesionado el jueves, emitió las primeras acciones administrativas, nombró a 2 nuevos liquidadores para la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Guayaquil y para el Banco Territorial.
Esto mientras el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, advirtió que ninguna de las dependencias públicas como el Ministerio de Finanzas, Juntas Monetarias y Financiera, Banco Central, reconocerán el cargo de González porque su nombramiento fue declarado nulo por la jueza. Raúl González da un paso al costado como superintendente de bancos para poner fin a la pugna entre los 4 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que considera que desató su posesión como superintendente de bancos. Raúl González anunció que decidió dar un paso al costado y esperar la decisión que tome la justicia. Dice que con todas las acciones y medidas que el gobierno ha tomado, lo que ha podido constatar es la fuerza que tiene y resalta que su decisión no puede considerarse una renuncia por haberse declarado la invalidez de su designación por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, y el dictamen de la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra. González rechaza las acciones de Ulloa porque dice que fueron sin el respaldo de todos los miembros del Consejo y asegura que nunca pudo ejercer ningún acto administrativo económico en favor de la superintendencia, la que lamenta que haya tenido que ser cerrada y controlada por policías, afectando a la ciudadanía en sus trámites habituales y concentrando a los uniformados en labores como estas y no en temas más importantes como la inseguridad que vive el país. En cuanto a la denuncia que presentó en su contra el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, ante la Fiscalía General del Estado, González subraya que no es más que los efectos de la amenaza que vas a ver lo que pasa, que se conoció que recibió de parte del consejero de gobierno, Aparicio Caicedo, y que se viralizó a través de un audio. Estudiantes regresarán seguros a clases. Estudiantes en pocas semanas volverán a clases y el municipio de Quito realiza intervenciones para mejorar la seguridad vial de los estudiantes. Este plan corresponde a la renovación de la señalización horizontal de los exteriores de 50 unidades educativas a lo largo del Distrito Metropolitano de Quito, que han sido priorizadas debido a los altos niveles de siniestralidad que existen en los alrededores de estos centros de enseñanza. Miles de estudiantes regresarán a clases con seguridad vial gracias a la renovación de elementos como cruces peatonales, cede el paso, líneas de pare, reductores de velocidad, líneas de aproximación y flechas de direccionamiento. Se hace un llamado a la comunidad a respetar los límites de velocidad establecidos en zonas escolares, que es de 20 km por hora y de 50 km por hora en zonas urbanas. Respetar estas velocidades evitará innumerables siniestros viales que pueden ser lamentados. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en Radio Sucesos, Diana Apráez, directora ejecutiva de la Unidad del Registro Social, habló sobre el levantamiento de información a nivel nacional para identificar a beneficiarios de subsidios y programas sociales. Escuchemos lo que dijo. Bueno, cuéntenos qué trabajo está haciendo la Unidad de Registro Social y para qué el levantamiento de esta información a nivel nacional. Bienvenida, le escuchamos. Efectivamente, vamos a estar iniciando un nuevo proceso de levantamiento por parte del Registro Social el 15 de septiembre. El 15 ya estamos de septiembre, inicia un proceso de actualización de registros. De hecho, ahora mismo estamos ya en Pichincha haciendo unos levantamientos también para aumentar la cobertura en la base del Registro Social. Los otros levantamientos, los que nos van a permitir es poder conocer las condiciones de vida de las familias más vulnerables, si estas han cambiado o se mantienen, si necesita la política social, la política de inclusión económica del Estado, pues tener alguna actualización en pro de las familias más vulnerables. En este sentido, es que pues estamos próximos también a iniciar estos procesos de levantamiento que pues van a beneficiar justamente a aquellas familias más vulnerables que estén en una condición de pobreza. Diana, entiendo que son 330,000 hogares que serán visitados. ¿De qué zonas y cómo han escogido a esos 330,000 hogares?
Como les comentaba, iniciamos primero con Pichincha, alrededor de 90.000 registros vamos a estar levantando en esta provincia. Aquí pues lo que inicia es el proceso normal, hacemos una priorización de los sectores en donde sabemos existe una concentración de pobreza. Es así que nosotros pues partimos de esta priorización, que pues utilizamos las distintas herramientas estadísticas con las que contamos, y de allí hacemos un proceso de socialización contándole a la ciudadanía los sectores que vamos a estar visitando, contándoles así también cuáles son pues los horarios de visita y qué documentos necesitan tener a la mano. Para eso les recuerdo a la ciudadanía que este proceso no necesita ninguna inscripción previa, asimismo no tiene ningún costo. Nosotros nos acercamos hacia ustedes contándoles los días de levantamiento y que deberán tener a la mano las cédulas de identidad de cada uno de los miembros del hogar, así también en caso de tener alguna enfermedad catastrófica o padecer alguna discapacidad, pues presentar el debido respaldo. Luego de eso nos vamos a trasladar en paralelo a todas las provincias de Sierra y Costa, a hacer una actualización de la información de aquellos que ya están en la base del registro social y que están en una condición de pobreza. Recordemos que el Estado pues está haciendo actualmente un esfuerzo en poder identificarlos, en poder conocer realmente hoy cómo lucen sus condiciones de vida para enfocar las ayudas y programas sociales que se dan a través de distintas carteras en pro de mejorar estas condiciones. Luego de esto, pues lo que parte es pues, seguir con las actividades normales de la institución, pues, seguir con los levantamientos que hemos realizado, que nos llegan casos de atención ciudadana, entre otros. Entonces, la intención de esto es contar hacia el final del año con más de 9,5 millones de personas en la base del registro social con una información actualizada. Por su parte, Fausto Salinas, también en Radio Sucesos, comandante general de la Policía Nacional, habló sobre las investigaciones referentes a los últimos atentados con explosivos. Veamos la nota. Y bueno, tengo una información que ha publicado el ministro del Interior hace poco, y es que la policía ha detenido al presunto involucrado en la explosión de Cristo del Consuelo. Pero bueno, más allá de este suceso, ¿qué está ocurriendo con estas situaciones en las que se evidencian explosivos y que, bueno, se podría tomar como actos terroristas, al menos estos últimos eventos ocurridos? Hay un estado de excepción de por medio y cómo esto les va a ayudar a aminorar, a luchar contra esta situación del crimen organizado y las mafias que han estado perpetrando este tipo de ataques. Bienvenido, comandante general de la policía, Fausto Salinas, lo escuchamos. Iniciamos con resultados. La Policía Nacional no para de trabajar. Hemos mantenido los equipos activados, los equipos interagenciales de inteligencia, investigación y grupos tácticos para continuar con las investigaciones y las operaciones que requiere este delicado caso. Por ejemplo, en la zona 4, en el sector de Manaví, Santo Domingo, se realizaron 17 allanamientos contra grupos de delincuencia organizada, específicamente el ED7, relacionados a delitos como extorsión, secuestro, tráfico de armas, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia y porte de armas de fuego. Tenemos 12 detenidos, 7 armas de fuego, 20 cartuchos y otras evidencias. Igualmente en Guayaquil, en horas de la madrugada, en los allanamientos que se ejecutaron, se produjo también la detención de uno de los posibles participantes en estos eventos criminales terroristas, y ya vamos atando algunos cabos. Por ejemplo, tenemos ya la posibilidad de que los elementos que se encontraron en uno de los allanamientos que estaba compuestos por un contenedor metálico tipo cilindro de gas, por explosivos, por mecha lenta, por los iniciadores no eléctricos y que podría tener las mismas características del usado, fueron detenidas 2 personas. Hoy en la madrugada, una de las personas que también podría haber participado, eso estamos concretando con las investigaciones, ha sido detenido. Un arma de fuego, se está haciendo los peritajes balísticos para determinar si el arma que se encontró tiene relación con los disparos que se ejecutaron en el área de Cristo de Consuelo,
Y bueno, la policía no ha parado, este grupo interagencial está activado. También tenemos la investigación que se está ejecutando en la provincia de Los Ríos con la muerte de un fiscal que cumplía su deber, un fiscal que estuvo, que rechazó algunas acciones por parte de grupos delincuenciales y realmente nuestra solidaridad con la fiscalía y vamos a apoyar en todo lo que sea necesario para buscar a los culpables. Es así como se viene trabajando, es un caso complejo, hay una intervención que va desde la parte de la policía y también una intervención conjunta con Fuerzas Armadas, con la declaratoria de este estado de excepción para fortalecer capacidades de control en el territorio, búsqueda de armas y realizar algunos allanamientos si se hace necesario, sobre todo para encontrar más personas que pueden estar vinculadas con la delincuencia. Ahora, qué complejo todo este panorama, comandante, y también una amenaza que ha venido en aumento porque hay una nota del comercio que revela información importante. Por ejemplo, según datos entregados por la misma presidencia, se señala que durante este año en el país se ha venido produciendo atentados con artefactos explosivos en un total de 145 eventos y el 62% de ellos ha sido en la provincia del Guayas. ¿Qué nos dice esta situación y por qué se están dando este tipo de eventos casi de corte terrorista? Así es, nosotros miramos que ha habido esos eventos que se han suscitado, pero ha habido más trabajo por parte de nuestras unidades de explosivos. Ha habido 262 gestiones de explosivos aquí y también involucra las amenazas de bomba que no se han encontrado explosivo y han existido 85 explosiones controladas a nivel nacional. Vemos el trabajo de nuestros técnicos. También tuvimos un técnico que salió herido en uno de los procedimientos. Es un trabajo delicado y que requiere fortalecer las capacidades. Sin embargo, esto que nos presenta un escenario complejo, un escenario que no tiene que tratarse únicamente desde la policía, es un escenario que requiere reformas legales y estamos hablando de terroristas que no pueden tener la misma pena ante actos tan violentos que se están produciendo en el país. Creo que hay que revisar la política penal y nosotros también fortalecer nuestras capacidades de investigación, nuestras unidades de explosivos y como le estamos dando con resultados, buscar a los autores de estos hechos terribles y que la justicia los sancione como debe ser. Ahora centrándonos en el caso de lo que ocurrió en Cristo del Consuelo, el comandante, hay esta hipótesis en que, bueno, este ataque podía haber estado dirigido a una persona de alias Cucaracha y alias Junior. ¿Qué se sabe de esto o qué se ha podido investigar al respecto de los motivos, las razones que dieron paso a este atentado tan terrible? Bueno, estamos todavía atando algunos cabos, tenemos ya algunos cabos que ya están listos, por ejemplo, los medios que se utilizaron para cometer el delito, la motocicleta, armas de fuego, las cargas explosivas, que ya está determinado. Tenemos algunas personas que están involucradas con el hecho y lo que tenemos que cerrar es la motivación. La motivación va desde la hipótesis que ustedes manifestaron, que fue dirigido contra esas personas, podría ser uno de los indicios porque realmente el aparato explosivo se coloca en la casa de estas dos personas que podrían ser el blanco de este atentado con explosivos que tuvo daños colaterales. Pero también hay otros elementos que ya estamos analizando. En el allanamiento de hoy en la mañana encontramos nuevos datos que nos pueden llevar a ratificar o ver una nueva hipótesis que se haya presentado. Pero esto lo maneja la Fiscalía con la investigación, con las unidades especializadas y cuando tengamos algo certero podremos presentarlo. Pero lo que sí podemos definir es que son atentados terroristas, atentados que usan explosivos y que tienen y que no respetan a ninguna persona que esté cercana. Por lo tanto, tenemos que actuar con más fuerza, sobre todo desde el ámbito de la justicia y evitar la impunidad de quienes estuvieron tras este atentado. Bueno, también se ha hablado en estas hipótesis, es que esto de hecho se centra en una posible retaliación por un gran incautación de droga que ocurrió el 12 de agosto o estar vinculado también a un hecho violento que ocurrió en el distrito Portete el pasado 13 de agosto. Esto se da en todo caso, comandante, por temas de droga, de narcotráfico, de estas bandas que están relacionadas a este tipo de actividades. Así es, o sea, pues es una de las hipótesis, como les dije, tenemos que comprobar, pero también encontramos dos
artefactos más. O sea, se previene el uso de esos 2 artefactos más que seguramente iban a ser utilizados, no sabemos todavía contra quién, y eso es lo que debemos determinar y estar prevenidos. El trabajo de la policía es importante y tuvimos el evento lastimosamente, pero la respuesta ha sido en buenos términos y evitamos que esos 2 artefactos que estaban armados y listos para usarse causen más daño a la población. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. El dictador Daniel Ortega, dignísimo sucesor de sus referentes más próximos en cuanto a su naturaleza, los dictadores Somoza, padre e hijo, pero continuador de un largo linaje de tiranos descritos pródigamente por algunas de las más destacadas plumas de la América Latina, región donde esta especie, la de los tiranos, quién sabe por qué razones, ha encontrado un hábitat muy favorable para su supervivencia. Nicaragua, la tierra de Rubén Darío, en propiedad de Ortega y su esposa, la señora Rosario Manos de Tijeras, se volvió una suerte de parque jurásico donde la magia de Spielberg se queda corta ante la recreación de un mundo perdido, antediluviano, que la pareja presidencial ha logrado resucitar con una pasmosa verosimilitud. En efecto, han logrado, manejando el cinismo como libreto, regresar a Nicaragua al menos medio siglo atrás, a ese momento en que la lucha por salir de la dictadura somocista y de la Guardia Nacional, el aparato represivo del Somozato, se empezaba a extender por el país. La misma brutalidad, el mismo desprecio por la vida y la dignidad humana de sus ciudadanos, iguales prisiones infectas, los mismos verdugos, al parecer clonados de sus ancestros, hábiles torturadores, la misma persecución a los jóvenes que como entonces se juegan hoy la vida y la libertad por una patria digna en la que vivir. En este parque jurásico orwelliano se puede ver cómo los antiguos dinosaurios autoritarios disfrutan encantados de lo que para ellos será una especie de Disneylandia de la opresión y la represión. El dictador Daniel Ortega, en un inspirado desborde de cinismo, pretende seguramente, para ponerse al nivel de otros predadores de mayor calibre, como es bastante habitual en el mundo de los reptiles, atacar y devorar a presas menores o heridas, aunque sean de la misma familia. Entre estridentes demandas exige, no pide, la liberación del ya famoso avión iraní con tripulantes iraníes al que se lo ha disfrazado como venezolano. Recuerdo un episodio de nuestra historia nacional que fue bautizado como la venta de la bandera, un sórdido episodio de finales del siglo XIX en que se usa la bandera nacional para hacer el traspaso de un buque de guerra chileno al imperio japonés. Las similitudes resultan por demás notorias sin necesidad de entrar en más detalles. El dictador vocifera contra el gobierno argentino acusando al presidente Fernández de traidor al servicio de los yanquis. En esa retórica sesentera, tan bien descrita en el cuento del cornudo socialista que, al saber de la infidelidad de su pareja, se iba a apedrear la embajada americana. Tilda a Fernández de sumiso y cuestiona que la CELAC esté bajo su presidencia, estatutaria o no, diciendo que tener un presidente como Alberto Fernández en la CELAC da vergüenza. ¿Cómo tomar en serio los gruñidos de Ortega cuando mantiene encerrados a miles de sus opositores, a más de 100,000 en el exilio y a las más destacadas personalidades del país en el ostracismo, pese a la insistente pedido de la comunidad internacional?
Los patéticos rugidos de Ortega claramente demuestran su desesperación por agradar a sus ídolos, que a la vez son su sostén para dotarse de las armas y los medios para la represión contra su pueblo. Su dimensión de iguana en ese mundo de enormes cocodrilos, de poderosos saurios, resulta hasta risible. Está obligado, pues el petróleo que no puede pagar y le llega gratis de Venezuela, a salir en defensa de la banda venezolana que esté detrás del negocio del alquiler de la bandera, a la teocracia iraquí y a su instrumento para la penetración regional, la peligrosa Guardia Revolucionaria, a través de su organización terrorista, su brazo exterior, Al-Quds, cuyas ramificaciones como Hezbollah están muy presentes en América del Sur, implicadas en atentados como los de la AMIA en Buenos Aires y con indicios de participación en el asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Colombia por los vínculos de Hezbollah con las bandas narcotraficantes paraguayas y brasileñas. Ese es el mundo de Ortega hoy, el del crimen organizado internacional que se ha convertido en un conveniente agente del caos en el mundo a disposición de aquellos que requieren de él para desarrollar su acción destructiva. Es una relación simbiótica, pues se trata de organismos que se benefician mutuamente, los unos porque pueden pescar a río revuelto ventajas políticas e inclusive la toma del poder por sus alfiles, y los otros por la creciente impunidad y poder que en medio del caos de múltiples estados fallidos pueden alcanzar para asegurar sus negocios. Los roces de Ortega con Argentina han sido repetidos y los exabruptos del dictador ante lo que él, a la manera de la mafia, considera traición. Cuando Argentina participó en una condena regional a la dictadura orteguista, lo que hizo fue tratar de poner una elemental distancia con un régimen que ha perdido cualquier semblanza de respetabilidad, con una represión llevada al extremo, incluso violando libertades tan elementales como la religiosa, en una arremetida desmesurada contra la Iglesia Católica, prohibiendo hasta las procesiones tradicionales en un país que es esencialmente católico. En otro momento se debe analizar el sorprendente y estruendoso silencio del Papa Francisco ante la agresión que han sufrido sacerdotes, monjas y hasta su nuncio apostólico, expulsado este último hace varios meses, y hasta el hostigamiento de los servicios religiosos. Con la misma Argentina, con ocasión de las celebraciones por el exitoso fraude electoral que le aseguró a Ortega otro periodo en el poder, el régimen nicaragüense, agradecido porque al menos sus pares lo reconozcan, recibió como con honores, entre otros prófugos, al delegado iraní a la posesión presidencial, Mohsen Rezai, vicepresidente de Irán, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol, pues está acusado por la justicia argentina de ser el autor intelectual del atentado contra la AMIA en Buenos Aires. No se entiende muy bien la postura argentina hacia Nicaragua y hacia Ortega. De este no ha recibido más que desaires, groserías y hasta desplantes, lo que no ha impedido el tratar de mantener, por alguna extraña interpretación de afinidades ideológicas, necesariamente con el ala más extrema de la cámpora, unas relaciones diplomáticas que, visto el tono de Ortega, no tienen ningún sentido. Lamentablemente, el presidente Fernández ha carecido de una política exterior clara dentro de la memoria histórica del país en torno a dictaduras y a las violaciones de derechos humanos y de las libertades democráticas. En todo caso, el cinismo le funciona bastante bien a Ortega. Para la última condena en la OEA por la persecución religiosa emprendida, la Colombia de Petro ya no votó a favor. De hecho, ni siquiera asistió a la sesión. Si esta va a ser la tónica en la política exterior de Colombia,
se estará celebrando otro requiem por la democracia en Latinoamérica. Quien no ve necesario condenar al mal, pronto se puede volver cómplice del mismo. Muchas gracias. Editorial. La atracción autoritaria, Ramiro Rivera, El Comercio. Se disfraza de izquierda y dice respaldar a los ciudadanos, pero no confía en ellos ni en sus expresiones. Teme la información y la libre difusión de las opiniones. Le fastidia la transparencia. Le obsesiona controlar todo, maniobrar, inspeccionar el tránsito de las ideas y sancionar el contenido que le disgusta. Ya lo vivimos con la ley mordaza del caudillo, a quien le incomodaba la prensa y cualquier gesto de libre expresión. El que desde el poder desmedido penalizó las opiniones y reivindicó la arcaica majestad del poder. El que nunca entendió el sentido de la tolerancia y el pluralismo. El que todavía venera las formas despóticas del poder. A la mayoría de la asamblea, conducida por el correísmo, se le ha ocurrido, en nombre de la comunicación, un esquema punitivo, policíaco y sancionador. Suprimir las opiniones como parte inherente a la comunicación. El dejar una puerta abierta para criminalizar la información. Crear un derecho a la verdad, lo que revela una peligrosa confusión entre la verdad y la veracidad. Pretenden llevar a los medios de comunicación hacia un escenario de autocensura y a los comunicadores a un estado de miedo. Lo aprobado debe ser rechazado por el Ejecutivo, puesto que contraría el contenido de la Constitución y no entiende que la libre expresión, información y comunicación son valores esenciales de la democracia. La libre expresión ha sido asumida como la conquista de las democracias modernas. Abundan las sentencias desde el caso Sullivan versus The New York Times de 1964, los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, de las Cortes Constitucionales de varios países. ¿Que el Estado determine lo que es la verdad y lo que es falso? Torpeza y fatal incongruencia que los principios de la democracia estén sometidos al voto de una mayoría legislativa que desprecia la democracia. En la libertad de expresión no se puede exigir la verdad, ya lo dijo Martin Heidegger. El ser de la verdad es la libertad. Ramiro Rivera, El Comercio. Luis Almeida va al Danubio, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. La Asamblea Nacional aterrizó en el caso Danubio de la mano de Luis Almeida. Lo que parecía una inocente moción sobre el título universitario de la directora de aduanas presentada el pasado 21 de julio por Ángel Maita, un asambleísta de bajo perfil adscrito a la línea dura de Pachacuti, se reveló este martes como un operativo de grandes proporciones liderado por el legislador social cristiano. La batalla se libra en dos frentes, el legislativo y los tribunales, y busca abiertamente echar a Carola Ríos fuera del SENAE. Por el momento hay una denuncia contra ella lista para ser presentada ante la Fiscalía por Almeida y su compañera de bancada Geraldine Weber, y un llamado a comparecencias en el Pleno que se resolvió este martes con 92 votos a favor. La directora de aduanas no cumplía los requisitos para tomar posesión del cargo, denunció Ángel Maita. Le faltaba el título de tercer nivel. Según los documentos de la CENESID presentados por él, Almeida y Weber, el diploma de administradora de empresas con mención en comercio exterior que le confirió en 1994 el Instituto Profesional Duoc de Santiago de Chile, no fue homologado por las autoridades educativas del país, sino hasta agosto del año pasado, cuando Carola Ríos llevaba casi 3 meses en el cargo. Tarde, según Weber, el plazo para la revalidación vencía en 2019. Y no tendría grado académico, añade Maita, aunque el uso del potencial revela sus dudas. Almeida, en cambio, está seguro. Él compara el título de Ríos con los que entrega la Fundación Oscus, hoy Dolores Opeña, de Guayaquil. El Oscul da títulos de pastillaje, dijo, títulos de belleza. Opciones prácticas, se llama. La denuncia había sido introducida por Maita con un pedido de cambio del orden del día en la sesión 787 del Pleno, convocada para elegir vicepresidenta de la Asamblea el miércoles 21 de julio. El caso Danubio no había estallado aún.
Fue precisamente esa noche, o mejor dicho, en la madrugada del jueves 22, cuando se produjo el operativo policial de allanamientos que colocó al SENAE en los titulares de todos los medios del país. La sesión 787 se suspendió sin agotar su orden del día y fue retomada este martes. Excelente sentido del timing. ¿Es una coincidencia o los asambleístas interesados, léase Almeida, supieron con anticipación del operativo policial del 22 de julio? Por supuesto que las dudas sobre el título académico de Carola Ríos se ajustaron perfectamente a la trama del caso Danubio y entregaron en bandeja a la Asamblea un pretexto para meter cuchara en el asunto. El social cristiano no tuvo empacho en admitir que este golpe lo ha venido preparando, con Weber y con Maita, aunque da la sensación de que este último no se entera de nada desde hace meses. Y asegura haber documentado un caso de defraudación por $1.000 millones en las aduanas con la participación de Ríos, el asesor presidencial Aparicio Caicedo y el secretario jurídico de Carondelet, Fabián Pozo. Ese es el motivo de la denuncia que presentará ante la Fiscalía. Al cargamontón contra Ríos se sumaron con entusiasmo los asambleístas del correísmo y también Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática, a quien Maita dedicó unas palabras de agradecimiento al fin de la sesión. Los oficialistas, en cambio, curiosamente no dijeron "esta boca es mía". Ni una sola voz se levantó en el pleno para defender a la directora de aduanas. Más aún, a la hora de votar, creo no lo hizo en contra, sino que optó por la discreta abstención. El único asambleísta contracorriente fue Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, donde Ríos ya rindió su testimonio el pasado 27 de julio. Él tomó la palabra, no tanto para defenderla como para aportar información incómoda. Que los líos en las aduanas empiezan, dijo, con la salida de Carlos Vallejo de la Subdirección de Operaciones, un cargo por el que había gente dispuesta a pagar hasta $3 millones. Villavicencio citó información de inteligencia que vincula a Vallejo con Javier Jordán Mendoza, uno de los personajes fotografiados en una piscina de Miami junto con el legislador correísta Ronnie Aliaga y con Leonardo Cortázar, que maneja el sector eléctrico ayer y ahora. La gran disputa en la SENAE, concluyó, es por impedir que se instalen los escáneres para detectar armas y cocaína en los contenedores. Ese es el motivo, según él, de la guerra contra Carola Ríos. En un plazo de 8 días a partir de este martes, la directora de aduanas será llamada a comparecer ante el Pleno para explicar por qué aceptó su cargo a sabiendas de que no cumplía con los requisitos. También será incluido en esa sesión el secretario jurídico Fabián Pozo. La hipótesis que teje la oposición es que Pozo hizo nombrar a Ríos para manejar los hilos de los negocios turbios. Será, sin embargo, un interrogatorio sin efectos legales. La verdadera investigación sobre el caso Danubio sigue en manos de la Mesa de Fiscalización. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. El crecimiento del cáncer. Alberto Dajic, El Universo. Todo el planeta Tierra está familiarizado con el COVID-19. Es un virus, infecta al enfermo y luego, de un cierto periodo, desaparece. Los contagiados, en bajos porcentajes, pueden morir. Similares son muchas de las enfermedades virales o generadas por las bacterias, aunque hay algunas que dejan secuela de por vida y síntomas de por vida. El cáncer es diferente. Cuando una persona está en estado terminal, se ha producido un largo proceso. Células cancerosas comienzan su proceso en algún órgano del ser humano: los ovarios, las mamas, la próstata, el hígado, el páncreas, los pulmones, etc. Luego esas células se multiplican y van tomando cada vez más de ese órgano. La enfermedad avanza y la metástasis lleva esas células a otros órganos o partes del cuerpo humano hasta que, si no se ha tratado oportunamente, el cáncer se ha tomado todo y el destino irremediable del paciente es la muerte. El Ecuador presenta un cuadro de metástasis clarísimo: crisis en la justicia, crisis en el Consejo de Participación Ciudadana, crisis en la Asamblea, crisis en la labor del Ejecutivo, crisis en materia de seguridad, crisis en la seguridad social y me quedo corto.
La tendencia es tratar de analizar cada una de esas cosas aisladamente. Estuvo bien el habeas corpus tal o cual, es correcto lo que se ha hecho por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o de los jueces en el caso del superintendente de bancos. ¿Ha actuado en forma correcta la Asamblea en el tema X, Y o Z? Ese no es el análisis correcto. Todos esos problemas no son un virus o una bacteria, son un cáncer y lamentablemente terminal. ¿Cuándo y dónde se origina este cáncer? Hace muchos años, en el famoso e infausto episodio de los manteles, en el cual, en forma totalmente ilegal, se destituyó a una mayoría de asambleístas legítimamente electos para, en contubernio con el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces, posesionar a los suplentes que serían afectos al régimen. Ahí estuvo el principio del cáncer. Luego se llama una constituyente que, con la asistencia de unos extranjeros, busca redactar una constitución distante de la tradición constitucional ecuatoriana, proceso en el cual no solamente fuimos los ecuatorianos conejillos de indias para sus gestores, sino que además, con denuncias y pruebas de personas absolutamente serias, entre ellas el abogado León Roldós Aguilera, se cambiaron los textos de lo que los constituyentes habían aprobado y votado en varias partes de la nueva Constitución. Un gobierno absolutamente dictatorial, revestido del ropaje de democracia, usa esa Constitución y se empieza a dar la metástasis. Se toman las Cortes y se llega al límite de redactar en la mismísima Presidencia de la República sentencias en contra de medios de comunicación y a favor del gobierno. Se pasan leyes orgánicas que no tienen razón de llamarse así, con candados para no poder ser fácilmente cambiadas, y se van destruyendo instituciones y creando por todos lados Frankensteins. Se declara que el presidente es el jefe de todas las funciones del Estado. Se eliminan requisitos de informes previos de Contraloría y Procuraduría. Se destruye el Banco Central del Ecuador y se le toma su liquidez sin ningún control. Se impide la independencia de funciones y se somete al legislativo a la agenda política del gobierno. Se silencia a periodistas, se persigue y trata de secuestrar desde el mismo gobierno. Se destruyen los servicios de inteligencia, se socavan las bases e institucionalidad de la policía y las Fuerzas Armadas del Ecuador, que sobreviven milagrosamente a convertirse en fuerzas armadas revolucionarias, como las aberrantes fuerzas sandinistas, que hoy son el aliado de la más miserable y vomitiva persecución religiosa que hayamos visto desde la que hizo Fidel Castro en contra de la Iglesia en Cuba. Y todo lo anterior adornado con la más espantosa cadena de proyectos corruptos, con sobreprecio, sobredimensionados y que sirvieron para destruir más la economía y la sociedad. Para el 2017 ya el cáncer se había tomado todo el cuerpo de la nación ecuatoriana. La metástasis no dejó ni el pelo o las uñas del cuerpo social ecuatoriano, ni células cancerosas que estuviesen en todos los lugares. No busquemos entonces solucionar el problema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el problema de la justicia, el problema de la Asamblea. Busquemos a fondo cómo deshacernos de esa Constitución y cómo producir un acuerdo nacional a fondo donde entendamos los problemas, su gravedad, su complejidad y entendamos todos los ecuatorianos que salir de este estado de cosas es labor de todos los ecuatorianos y no solo del gobierno. En otras palabras, hay que refundarnos, no refundirnos como hicieron aquellos que produjeron este cáncer, que nos fundieron, como aquellos que hacen líquidos los metales. Si no entendemos esto y no lo hacemos, cosa nada fácil, el futuro del Ecuador no es gris, es ciertamente negro, y del color de esos agujeros que, según los científicos, terminan tragándose estrellas y elementos del cosmos. No busquemos en hechos de hoy lo que se originó hace muchos años. Las cosas se deshacen como se hacen. Enfrentemos como nación el reto de cambiar esa Constitución y este esquema político perverso. Alberto Dajic, El Universo. Noticias internacionales. Berlín llega al máximo de su capacidad de alojamiento para refugiados. Debido a la invasión rusa de Ucrania, muchas personas siguen huyendo a Alemania y especialmente a Berlín, debido a su proximidad geográfica.
La oficina del refugiado de la capital alemana señala que han llegado a un punto crítico. Asegura que faltan 3.000 plazas para hacer frente a la afluencia de personas. Para compensar la escasez, más de 400 se alojan actualmente en este poblado de contenedores en el aeropuerto en desuso de Tempelhof. Es una solución temporal para familias como la de Albina. Vamos a tener un bebé aquí. Nos vamos a quedar aquí. Nos gusta mucho Berlín y ya hemos encontrado muchas ofertas en esta ciudad. Hay una mentalidad muy agradable y muy buena gente, sin hostilidades. Veo como mi hija necesita ayuda, porque está muy estresada después de la guerra. Para mí y para mi madre es más fácil, quizá porque somos adultas, pero para una niña es muy difícil. De los 940.000 refugiados ucranianos que han llegado a Alemania, 670.000 se han refugiado en el país para obtener protección temporal o sistemas de protección similares, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. El presidente Joe Biden promulgó una ley que contempla la mayor inversión ambiental de la historia de Estados Unidos. Se llama Ley de Reducción de la Inflación, aunque realmente no ataca de inmediato los altos precios al consumidor. Lo que sí estipula es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático. De los 740.000 millones de dólares totales, más de 370.000 millones están destinados a proyectos, créditos y reducción de impuestos por el uso de paneles solares, turbinas de aire y vehículos eléctricos. Pone a Estados Unidos nuevamente en el camino para reducir la contaminación por carbono en un 40% para 2030, con tecnologías de energía renovable que ahorran a las familias estadounidenses un promedio de $1.000 y 25 centavos al año y crean 9 millones de empleos. La ley contempla además la reducción de los precios de algunos medicamentos, extiende los subsidios de seguro médico e impone un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones. Nadie, permítanme enfatizar, nadie que gane menos de $400.000 al año pagará un centavo más en impuestos federales. Aunque representa una victoria para la agenda del presidente Biden, ningún republicano en el Congreso apoyó la medida. No se puede gastar para salir de la inflación o pagar impuestos para salir de la recesión o pedir prestado para salir de la deuda. Sin embargo, eso es exactamente lo que los demócratas afirman que pueden hacer. Según las proyecciones del partido de gobierno, la ley recolectaría cientos de millones de dólares a partir de la recaudación de impuestos de las personas más pudientes y las grandes corporaciones del país, que hasta ahora no pagan nada. Jorge Agobián, Voz de América. Con el fin de proteger el orden público, Estonia desmantela los monumentos de la era soviética. Estonia comienza a eliminar de sus calles los monumentos soviéticos. Su objetivo es proteger el orden público. El primero en desaparecer de las calles es este tanque que ha sido trasladado a un museo. En los últimos días había sido utilizado como altar. Situado en Narva, cerca de la frontera rusa, servía para algunos como lugar de encuentro. Es uno de los 7 monumentos que el gobierno prevé quitar de esta ciudad. Según nuestra Constitución, la paz dentro del país es el valor central del Estado estonio. Y la defensa de la paz dentro y fuera del país es una de las principales tareas del Estado. No daremos a Rusia la oportunidad de utilizar el pasado para perturbar la paz en Estonia. Y por eso hay que retirar urgentemente estos monumentos utilizados para la guerra informativa en aras de la paz nacional. El desmantelamiento de los monumentos soviéticos es parte de una campaña más amplia impulsada en Estonia debido a la invasión rusa de Ucrania. Estonia, que comparte una frontera de unos 300 kilómetros con Rusia, ha adoptado una postura dura desde el comienzo de la agresión. La vecina Letonia también ha iniciado este verano una campaña similar a la de los estonios, demoliendo el monumento de la victoria. Crimea entra en terreno de guerra tras el sabotaje a un arsenal ruso.
La guerra llega finalmente a Crimea tras casi 6 meses de combates en Ucrania. El ataque a un depósito de armamentos ruso en la anexionada península ha tomado por sorpresa a las fuerzas rusas. Tras horas de silencio, Moscú ha admitido que se ha tratado de un sabotaje perpetrado por ucranianos, el segundo en poco más de una semana. El presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que habrá más sabotajes. Las colas de coches para salir de Crimea hacia Rusia en los últimos días demuestran que la mayoría absoluta de los ciudadanos del Estado terrorista están empezando a comprender o al menos sentir que Crimea no es un lugar para ellos. Las explosiones en el depósito obligaron a evacuar a más de 3.000 vecinos de la zona. Están disparando, hay explosiones, los proyectiles caen en los patios traseros. Tenemos un proyectil en nuestro jardín. Unas personas vinieron a inspeccionarlo, dijeron que iban a desminarlo. Dejamos todo. Salimos a echar un vistazo y vimos nubes de humo que salían del lugar donde están los almacenes militares. Nos quedamos allí hasta las 7, 8 de la mañana. Había destellos, fragmentos y escombros que caían sobre nosotros. Entonces vinieron los de emergencias y dijeron que estaban evacuando a todo el mundo. Este jueves, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente Zelensky se reunirán en Ucrania para hablar del acuerdo sobre el envío de cereales negociado por la ONU y Turquía el mes pasado, y de los ataques a la central nuclear de Zaporilla. Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente de los bombardeos cerca de la central, que ahora controlan las fuerzas de Moscú. La ONU ha pedido a Vladimir Putin que permita el acceso de sus inspectores nucleares a la planta para evitar un posible desastre nuclear. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.